¿Qué tal? Aquí Eric David Pérez Castillo para explicar otros dos problemas de las leyes de Newton. Vamos a comenzar con un problema en el que la figura nos muestra dos bloques de masas que son M1 y M2 que se deslizan con aceleración constante. Los coeficientes de fricción cinética entre los bloques y la superficie en donde se encuentran cada uno son iguales. La cuerda que une los bloques es inextensible y la polea carece de fricción. Por lo que si el ángulo de inclinación es 35 grados, la aceleración constante es 2 metros por segundo al cuadrado, M1 es 2 kilogramos y M2 pesa 10 kilogramos, ¿cuál es el valor del coeficiente de fricción? En este caso tenemos que conocer μk, por lo que procedemos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. La masa 1 podemos darnos cuenta que sobre ella ejercen fuerzas como fuerza de fricción y la tensión en el eje X, así como en el eje Y tenemos a la fuerza normal y a la fuerza de gravedad. También en el eje X actúa la fuerza de gravedad porque está descompuesta en dos componentes que posteriormente vamos a ver cómo las descomponemos con el ángulo que se nos dan. Para empezar, en el eje Y tenemos que la fuerza normal debe de ser igual a la fuerza de gravedad para que la sumatoria sea cero. Al descomponer la fuerza de gravedad tenemos que normalmente sería masa por gravedad, pero como tenemos el ángulo, por funciones trigonométricas nos da fuerza de gravedad es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo, lo que nos da una fuerza de 16.07 newtons. Estos 16.07 newtons de fuerza de gravedad son iguales a la fuerza normal, por lo tanto el valor de la fuerza normal es el mismo. Ahora en el eje X, la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a la masa por aceleración. Por lo tanto, la tensión menos la fuerza de fricción, porque va para el otro lado, menos masa por gravedad por seno del ángulo, que es la componente en X de la fuerza de gravedad, va a ser igual a la masa 1 por aceleración. Tenemos que tomar en cuenta que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, por lo que podemos sustituir sus valores en la ecuación para tener que la tensión menos μk por la fuerza normal menos la masa 1 por gravedad por seno del ángulo van a ser a masa 1 por aceleración. Esta va a ser nuestra ecuación A. Ahora, el diagrama del cuerpo libre de nuestra masa 2 nos deja que la fuerza normal está en el eje Y y la fuerza de gravedad también. Tenemos igual el mismo ángulo de 35 grados, entonces hay que descomponerlos en las componentes de X y Y. En el eje X trabajan la tensión y la fuerza de fricción, que ojo, lo que es la masa que se desliza en el plano. Ahora descomponiéndola tenemos que la fuerza de gravedad va a ser igual a la normal. La fuerza de gravedad, que es igual a masa 2, en este caso porque nos estamos hablando de la masa 2 por la gravedad por el coseno del ángulo. Fuerza de gravedad va a ser igual a la fuerza normal, por lo que nuestra fuerza normal va a ser 10 por 9.81 por coseno del ángulo, en este caso 35 grados. Nuestra fuerza normal para la masa 2 va a ser de 80.35 newtons. Ahora en el eje X tenemos a la tensión y la fuerza de fricción como negativas, por lo que va a ser menos tensión menos fuerza de fricción menos la componente en X de la fuerza de gravedad va a ser igual a masa 2 por aceleración. Ahora tenemos dos ecuaciones A y B, en las cuales vamos a resolverlas por el sistema de ecuaciones, teniendo que nuestras tensiones se eliminan. μk en los dos casos se multiplica por la fuerza normal de cada una de las masas, lo que nos deja menos 96.42 veces μk. Ahora masa 1 por gravedad por seno del ángulo menos masa 2 por gravedad por seno del ángulo, lo escribí así factorizando la gravedad por el seno del ángulo por la resta de las dos masas, que es igual a la aceleración por la suma de las dos masas, también haciendo el factor ahí. Posteriormente se despeja μk y nos da
el resultado de punto 22. Así es como termina este problema y ahora vamos a pasar con el siguiente. Nuestro problema 2 nos muestra una figura donde está la masa 1 de 20 kilogramos y la masa 2 de 5 kilogramos en un plano inclinado a 30 grados. Hay fricción entre los dos bloques M1 y M2, pero no se considera una fricción entre M2 y el plano inclinado. Tenemos que el bloque M1 está sobre el bloque M2. Entonces, si el bloque M2 sube sobre el plano inclinado con aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, hay que encontrar el coeficiente de fricción cinética entre masa 1 y masa 2. Para empezar, hacemos diagrama de cuerpo libre. Recordemos que es un paso muy importante para poder tener un mejor entendimiento de los problemas. Por lo que en nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos involucradas a la fuerza normal, la fuerza de gravedad, también con ángulo, masa 1, la fuerza de fricción y la tensión. Vamos a calcular primero la sumatoria en el eje Y. Bueno, en el eje Y la sumatoria debe ser 0, por lo que nuestra fuerza normal tiene que ser igual a la fuerza de gravedad. En este caso la componente en Y se mide como masa 1 por gravedad por coseno del ángulo, lo que nos da una fuerza de gravedad de 169.91 newtons, lo que va a ser igual a la fuerza normal. En el eje X tenemos involucrada la tensión, donde tenemos que restarle la componente en X de la fuerza de gravedad y le podemos sumar la fuerza de fricción, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Recordemos que la fuerza de fricción es igual a mu k, que es el coeficiente de fricción, que es el dato que nosotros queremos conseguir en este problema, por la fuerza normal. Lo que nos da que va a ser tensión menos M1G, seno del ángulo, más 169.91 mu k, igual a masa por aceleración. Pasamos al diagrama de cuerpo libre de la masa 2. En la masa 2 tenemos involucrada igual en la masa 2 tenemos involucrada igual a la fuerza normal, pero tenemos que considerar que esta fuerza normal va a considerar a la masa 1 y a la masa 2 porque están encimadas, por lo que multiplicamos el valor de las masas por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces las masas sumadas por estos datos nos dan una fuerza normal de 212.39 newtons. Ahora en el eje X tenemos a la tensión como negativa, más 212.39 veces mu k, más la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo, que esto va a ser igual a la masa 2 por aceleración. Resolvemos el sistema de ecuaciones, se eliminan las tensiones y masa 1 por gravedad por seno del ángulo más masa 2 por gravedad por seno del ángulo, una es negativa y la otra es positiva, se factoriza gravedad por seno del ángulo y nos queda la resta de las dos masas. Sumamos los dos mu k y nos quedan 382.3 veces mu k. Va a ser igual a factorizando la aceleración, nos queda menos masa 1 más masa 2, por lo que despejamos mu k y nos da un valor de 0.153. Yes, master.